Saludamos a todos nuestros hermanos que se están sumando a la transmisión del día de hoy. Vamos a ir de inmediato con la palabra de esta noche, que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así su palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Oramos para que el Señor nos guíe en este tiempo de reflexión de su palabra. Padre Celestial, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque podemos leer tu palabra, tenemos ese privilegio, esa bendición, y queremos también ser ministrados por ella a través de tu Espíritu. Permite que mi boca, mis pensamientos puedan transmitir lo que está en tu corazón para cada uno de los presentes, y así seremos todos bendecidos y guiados por tu palabra en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar el tema sé fiel, sé fiel. Y estas son las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Muchas veces he hablado del apóstol Pablo y de Timoteo. La verdad es que para mí es un referente importante las epístolas del apóstol Pablo, y también son muy muy importantes para mí las epístolas que el apóstol Pablo escribe hacia Timoteo, lo hemos mencionado más de alguna vez, hacia este hijo espiritual. No sabemos de que Pablo haya tenido hijos sanguíneos, pero sí sabemos de muchos hijos espirituales. Y si de hijos espirituales se trata, creo que el más destacado, el más cercano, el con mayor vínculo es Timoteo, quien llega a ser un principal de la iglesia, un personaje del parte del liderazgo, y que viene a llevar a la posteridad aquella intención del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fundador de iglesias, no tenía ese carácter misionero, no se quedaba en las iglesias, sino que iba, plantaba una iglesia, trabajaba que formaba un liderazgo, ganaba personas, y luego de que la congregación, de que la iglesia estuviese andando, él se movía hacia otro lugar para plantar las iglesias. Por eso que a mí me encanta el apóstol Pablo desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista del discipulado, porque el discipulado es precisamente esto, es tomar a personas, motivarlas, instruirlas, capacitarlas, y es lo que hace en su máxima expresión el apóstol Pablo con Timoteo. Y por eso que están estas dos epístolas donde está llena de instrucciones. Son instrucciones que quedaron registradas, que quedaron escritas. Yo me imagino la cantidad de lecciones que debe haber recibido Timoteo cuando estaba junto con Pablo en sus viajes. Estas lecciones ya son más bien cuando Timoteo está en el barco, diciéndolo de alguna manera figurada. Cuando ya está enfrente de una obra y se encuentra con dificultades, y el apóstol Pablo tiene que traer a la memoria muchas cosas, particularmente en este momento en que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo está pasando por momentos bastante difíciles, donde se cuestiona profundamente su liderazgo, se cuestiona la capacidad que tiene para poder dirigir, los méritos que tiene para poder dirigir esta iglesia, se le cuestiona por su juventud, se le cuestiona por muchas cosas. Tanto es así que Pablo va a mencionar de que Timoteo llega hasta las lágrimas en cuanto a las crisis que enfrenta. Hoy día mismo estábamos conversando con mi hermana Jennifer, que trabaja conmigo, y cada vez que está un poquito lento ahí aprovechamos de hacer ese feedback espiritual, sacamos a colación conversaciones, y hablábamos precisamente de lo importante que es poder estar aferrado a Cristo cuando estamos dentro de un liderazgo. Porque a veces formamos parte de un liderazgo, y aquellos que estamos
formando parte de un liderazgo. Se nos exige mucho más. Somos como esos hermanos mayores a los que se nos exige mucho más, porque al hermano pequeño, aun cuando los dos son hijos, al hermano pequeño muchas veces se le permiten licencias, no tiene la responsabilidad de ayudar, o es muy poco lo que ayuda porque es muy pequeño. Más bien, los hermanos mayores cooperan en ayudar a ese hermano menor, en asistirlo, en apoyarlo, y ya tomando la figura y llevándolo a un plano espiritual, en orar por ese hermano menor, en aconsejar a ese hermano menor, en cooperar en esa tarea pastoral que muchas veces nosotros tenemos y que no solamente es nuestra, sino que es de la familia, de la congregación. La congregación viene a constituir una familia espiritual, y quizás aquellos que somos pastores estamos puestos enfrente como padres espirituales, pero también hay hermanos mayores, y los hermanos mayores son importantes para colaborar. Y muchas veces nosotros como pastores pecamos de ser más severos, de ser más estrictos, de exigir mucho más a aquellos hermanos mayores. Y a veces, ¿por qué no decirlo? Lo viví siendo hermano mayor, y también me puede pasar ahora quizás siendo pastor en cuanto a la exigencia con los hermanos mayores. A veces uno le exige de sobremanera a los hermanos mayores y llega a ser injusto muchas veces en críticas, en exigencias con esos hermanos mayores. Pero lo importante que usted y yo debemos entender de que en este camino van a haber lágrimas, en este camino van a haber pesares, en este camino vamos a recibir golpes bajos, vamos a recibir, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, vamos a vivir malos momentos, vamos a recibir traiciones también, pero lo importante es que nuestra mirada debe estar en Dios, porque de Él viene nuestra recompensa, y Él no nos falla. Porque nosotros como pastores podemos fallar, y a lo mejor has sido un buen hermano, has sido un buen hermano mayor de otros, y colaboras y contribuyes y animas a otro, y te esfuerzas y te preparas y sirves en la iglesia, pero muchas veces el pastor como hermano mayor te exige más, y muchas veces no en el tono más indicado, muchas veces te sientes dolido y te sientes lastimado en tu corazón. Pero debemos aprender de que a pesar de las lágrimas, nuestra confianza siempre, siempre debe estar puesta en Dios, porque nosotros, no importa si sea el apóstol Pablo, no importa si sea el pastor, el líder, el obispo, quien sea, nosotros podemos fallar. Y en algún momento quizás vamos a hacer una crítica destemplada, muchas veces incluso injusta, pero Dios también permite ese tipo de cosas para hacernos entender de que el único juez justo, el único que sabe perfectamente nuestra entrega, nuestra devoción, nuestro esfuerzo, el único que sabe completita la historia es nuestro Señor, y Él nunca, nunca nos va a fallar. Entonces el Timoteo recibe este consejo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está consciente de sus lágrimas, y déjeme decirlo de esta manera. A lo mejor él no estaba presente en alguna de esas lágrimas, a lo mejor nadie se lo contó, pero es una cosa de obviedad. Todos aquellos que están enfrente de una obra, todos aquellos a los cuales el Señor les ha puesto enfrente, en algún momento, por causa de la obra, tendrán que vivir ese tiempo de lágrimas. Tocará pasar ese tiempo de lágrimas, pero nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Entonces el apóstol Pablo, casi como un testamento espiritual, le deja últimas indicaciones, y en otras palabras le está diciendo a Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser fiel. Pero lo que me encanta del apóstol Pablo es que no solamente dice tienes que ser fiel y listo, sino que él le dice cómo y en qué tiene que ser fiel. Y lo vamos a ver en las siguientes recomendaciones. La primera recomendación la encontramos en el mismo versículo 6 que leímos al principio. Y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A lo mejor el versículo sigue y dice por la imposición de mis manos. A lo mejor a usted y a mí no nos ungió el apóstol Pablo, pero sí, el don de Dios está en nosotros. Usted tiene un don, o al menos uno, a lo mejor tiene más. Para mí fue sumamente edificante entender esta verdad, porque por mucho tiempo, en un preconcepto quizás de años atrás de
arraigado de la iglesia de nuestros nacimientos, constantemente estaba esa búsqueda de buscar un don. Pero qué maravilloso fue para mí entender de que los dones están en nosotros. El apóstol Pablo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Está en nosotros los dones que el Señor nos ha dado. Están en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor Jesucristo, junto con darnos esa justificación, de justificarnos frente a su presencia, de santificarnos, de adoptarnos y hacernos hijos suyos, de injertarnos al linaje espiritual y hacernos parte de esta familia, de este pueblo, de sus hijos, junto con ello, también cuando recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu Santo y con ello los dones que están en nosotros. Entonces, por ahí alguna vez lo dije años atrás. Entonces, ¿qué hacíamos orando y ayunando para que el Señor nos diera dones? En realidad quizás el enfoque era un poquito nebuloso, pero no estaba lejano a la realidad, porque ciertamente los dones están en nosotros y no ganamos dones por orar, por ayunar, por consagrarnos, pero sí cuando usted y yo buscamos al Señor, comenzamos a descubrir aquellos dones que el Señor ha puesto en nosotros. Tengo que quizás aclarar, más de alguien está diciendo, ¿a qué se referirá con dones? Los dones son un carisma espiritual, son una facultad maravillosa dada por el Espíritu Santo, en la cual recibimos capacidades sobrenaturales. Esas capacidades sobrenaturales están enseñadas en la Biblia en distintas áreas. Hay algunos dones que son, por ejemplo, el don de hablar en nuevas lenguas, el don de profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría, los dones de sanidades, pero también están los dones administrativos, si lo podemos decir de alguna manera. Están la maestría, está el de servir, está el también de administrar sabiamente. Entonces hay muchos dones dentro de la Escritura y nosotros pudiésemos seguir escribiendo dones, si lo podemos decir de alguna manera, en cuanto a nuestro servicio cristiano. ¿Qué es lo importante de esto? Si usted dice, sabe que la verdad es que yo no tengo ningún don, eso es imposible, porque al menos usted que ha recibido a Cristo en su corazón, al menos tiene un don, y ese es el don de la fe. Y yo creo que eso es lo que está pensando el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, pero está en ti. Porque versículos antes, no lo leímos, pero versículos antes el apóstol Pablo le va a hablar a Timoteo de la fe no fingida que hubo en su abuela Loida y su madre Eunice. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, que había una fe extraordinaria en su madre y había una fe extraordinaria en su abuela también. Y que sin duda, el apóstol Pablo dice que sin duda también está en ti. Aviva esa fe. En eso creo que está pensando el apóstol Pablo, más allá quizás de un don de sanidad, más allá de un don de hacer milagros, más allá de un don de profecía, de un don de lengua, de ciencia. Lo que el apóstol Pablo está pensando y está diciéndole al apóstol Pablo: aviva el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, y ese don es esa fe extraordinaria que sin duda está en ti porque también estuvo presente, aunque la fe no se hereda, pero sin duda él dice, por causa de la formación está en ti, por causa de la formación de tu abuela, por causa de la formación de tu madre. Entonces la abuela Loida y la madre Eunice tenían una fe extraordinaria, y esa fe sin fingimiento, una fe no fingida, una fe genuina, una fe real. Pastor, ¿y hay fe fingida? ¿Y hay fe fingida? Claro que sí, claro que sí. Muchas veces nosotros nos disfrazamos, a veces pensamos que hay gente en las iglesias y que todos tienen una fe, que todos tienen buenas intenciones, que todos buscan a Dios con la misma devoción, que todos tienen el Espíritu de Cristo en ellos porque somos cristianos. Entonces tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, seguimos los pasos de Cristo. Pero muchas veces nos encontramos que entre medio de los 12 hay Judas. Y si Jesucristo entre medio de sus 12 tuvo Judas, ¿qué nos va a eximir a nosotros de tener a gente que tiene fe y una fe que no es genuina?
una fe que es fingida en medio de nosotros. Eso puede pasar, eso puede pasar. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo, esa fe no fingida, esa fe genuina, esa fe real que había en tu abuela y en tu madre, esa fe que también está en ti, lo sé, ese don tienes que avivarlo. Lo decía hace algunos momentos atrás. Al menos usted puede decir, ¿sabe que yo no tengo ningún don, pastor? Al menos usted que recibió a Cristo tiene el don de la fe. Porque no recibimos a Cristo por nuestras facultades, por nuestra capacidad intelectual de entender de que Cristo es el Mesías y nuestro Salvador, sino que recibimos a Cristo porque hemos recibido ese regalo maravilloso de la fe. Recuerde que don es un don de gracia, es un don de gracia, y los dones de gracia son un favor inmerecido, son un regalo, no se merece. No se merece. Si usted dice yo tengo el don de profecía o de hablar en lengua o tengo el don de ciencia y usted se le comienza así como a hinchar, no tiene sentido, porque los dones no se merecen. Los dones son un regalo de Dios, y si usted lo tiene, simplemente debe dar gracias al Señor por ese don que ha recibido de pura gracia, de pura misericordia. Es un regalo. Alguna vez puse un ejemplo y que me gusta mucho utilizar, a lo mejor es un ejemplo para mí básico, pero cuando yo era chico mi papá decía, no hay regalo para el que no pasa de curso. Gracias a Dios pasamos de curso todos los años, no hubo repitente entre nosotros, aunque por ahí podamos haber tenido años difíciles, pero pasamos todo. Los regalos igual como que les costaba llegar a veces, pero llegaban. A veces no lo esperaba, pero llegaban. Pero estaba ese lenguaje. Aquí el que no pasa de curso no tiene regalo. Y se escucha mucho eso. En la calle a veces se escucha mucho. Las personas dicen, no, le regalé este celular porque se lo ganó. ¿Y por qué se lo ganó? Porque pasó de curso. Cosas así. Pero se imagina usted le dice a su hijo, si no pasas de curso, no hay regalo esta Navidad. Y llega la Navidad, el muchacho no pasó de curso y se encuentra con un sobre, y ese viene a ser el regalo para ese hijo que no pasó de curso, el regalo de su papá. A lo mejor podemos cuestionarlo, podemos decir, no, eso está mal, porque al final él le hizo había un convenio, había un acuerdo, lo que usted quiera decir. Pero al final el muchacho va, abre y está su regalo ahí. No se lo merecía, pero llegó ese regalo. Eso es la salvación, eso es la gracia, esos son los dones, son un favor inmerecido, son un regalo. Usted y yo no merecíamos la salvación, usted y yo no merecíamos recibir dones, pero sin embargo los tiene. Y si usted ya conoce sus dones, es tiempo a través de esta palabra, no que esconda esos dones, no que los guarde, no que los eche al olvido, sino que usted pueda avivar ese fuego que está en su corazón, de lo que Dios puso en usted. Porque lo que Dios puso en usted no es para que usted lo guarde, no es para que sea de beneficio privado, sino para que usted pueda edificar a la iglesia del Señor. Para eso son los dones, para edificar a la iglesia del Señor, para bendecir a otros. Para eso el Señor le dio esos dones que usted conoce que ya tiene. Y si usted dice, no tengo don, al menos tiene el don de la fe. Así que hay que alimentar ese don, hay que avivar el fuego de ese don. Sigamos con las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo para mantenerse fiel. La primera es aviva el don de Dios que está en ti. La segunda se encuentra en el versículo 7 y es, sé valiente. Mire cómo dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por si acaso hago una aclaración, hace algunos días atrás, en razón de una noticia, andaba circulando un video que decía que todos tenemos un demonio propio, pero no es así. Es dominio propio en lo que dice la Escritura, no un demonio propio. Amén. Entonces, el 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos un espíritu de cobardía. Cuando usted y yo sentimos temor, cuando usted y yo sentimos que el miedo nos alcanza, no viene de Dios,
no viene de su presencia, no viene de Él, porque el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio, no de temor, no de cobardía. ¿Sabe que a veces como iglesia estamos anestesiadas? El miedo anestesia a las personas, las inmoviliza. Y así muchas veces estamos nosotros como iglesia, estamos inmovilizados, estamos anestesiados por el temor. Su confianza debe estar puesta en Dios. Muchas veces se nos desvirtúa esa hacemos esa disociación de la realidad y nos metemos en un círculo de fantasía, en un círculo irreal. Y muchas veces andamos viendo fantasmas en todos lados, andamos viendo demonios en todos lados, andamos viendo espíritus en todos lados, al enemigo en todos lados. Usted y yo debemos entender de que estamos de parte de Dios. Y aunque no todo es espiritual, pero hay muchas cosas que sí son espirituales, pero usted y yo no debemos movernos con temor. Usted y yo debemos movernos con el espíritu que Dios nos ha dado, que no es de cobardía, que no es de temor, sino que es de poder. ¿Qué es lo que quiere decir poder? Poder no significa que vamos a tener vamos a ser unos superpoderosos, unos superhéroes, sino que poder hace referencia a la autoridad. Y la autoridad no pasa por nuestras capacidades. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos autoridad, la autoridad de Dios, porque somos hijos de Dios. Tenemos autoridad. Y esa autoridad no es poder, no es fuerza, sino que poder es autoridad. ¿Y qué es lo que es autoridad? Cuando yo llego a un hogar, no importa si hay espíritu de suicidio, no importa si hay espíritu demoníaco, no importa qué es lo que haya en ese hogar, en esa familia o en la persona por la cual estoy orando, no importa. El poder y la autoridad significa que yo entiendo de que no importa la dimensión de aquella potestad espiritual a la cual me estoy enfrentando, porque no es por mis méritos, porque no es por mis capacidades, sino que es por la capacidad y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses va a decir que Él exhibió públicamente, los derrotó en la cruz y los exhibió públicamente. Jesucristo derrotó a Satanás y a sus huestes en la cruz del Calvario. El problema es que muchas veces por causa del temor, por causa del miedo que nos anestesia, usted y yo, siendo hijos de Dios, teniendo el poder, que el poder es autoridad, no es capacidad, porque muchas veces nuestras capacidades nos dan. No se mire a usted, no nos miremos nosotros mismos. Si nos miráramos a nosotros mismos, nadie estaría en capacidad siquiera de entregar una palabra como la que estoy yo entregando en este momento. Y yo la entrego no porque tenga una capacidad personal, sino que la entrego porque entiendo de que hay poder en mí y ese poder es la autoridad que Dios me da para entregarte esta palabra hoy. Y esta palabra te viene a sacudir un poco, te viene a mover un poco, porque has estado capturada por el temor, capturado por el miedo, y eso te ha inmovilizado, y eso te ha quitado la paz, y eso te ha quitado la tranquilidad. Y Satanás ha comenzado a trabajar en tu mente, ha comenzado a trabajar en tu cabeza, y te dice todo el día, mira lo que está pasando, mira lo que está viviendo este mundo, mira cómo tengo el control. Pero no es así, Dios siempre está en control. Lo que necesitamos, usted y yo, es entender que nosotros tenemos ese poder, que nosotros tenemos autoridad, más allá de que nuestras capacidades fallen. Hace algún tiempo atrás un primo publicó como un extracto o un comentario, un versículo, y haciendo referencia precisamente a Pablo, cuando el Señor se nos enseña de que el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Pablo tenía sus debilidades, usted tiene sus debilidades, yo tengo mis debilidades, pero el Señor se glorifica en eso. No porque estemos en el servicio cristiano no vamos a tener debilidades, las tenemos como cualquier otro, pero el Señor se glorifica en nuestras debilidades.
Entonces necesitamos entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de nuestro Señor. No se trata de nuestros méritos ni de nuestras capacidades, sino que se trata de las capacidades y de los méritos que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Así que usted y yo no debemos tener espíritu de cobardía, de temor, sino que debemos entender de que hay un poder, una autoridad en nosotros, a pesar de nuestros méritos, a pesar de nuestras capacidades, y hay un espíritu de poder, que es autoridad, también hay un espíritu de amor y también hay un espíritu de dominio propio. Que usted y yo podamos vivir esa realidad. Sé valiente, le está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras a Timoteo. No te dejes gobernar por el miedo, no te dejes gobernar por el temor, porque oposición siempre va a haber. Siempre va a haber oposición. Siempre que te levantes para hacer un bien, se levantará gente que estará en contra tuya. Siempre que tú quieras trabajar por la obra, siempre que tú quieras bendecir a otros, siempre que tú quieras hacer algo bueno, alguien se va a levantar en contra tuya. Pero eso no debe atemorizarte, eso no debe inmovilizarte, sino que debes recordar, como el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, de que tenemos un espíritu proveniente del cielo, que es de poder, que es de amor, que es de dominio propio, pero que en ningún caso es de miedo y es de temor, porque el temor inmoviliza. Y así lamentablemente muchas veces hay tantos creyentes, congregaciones completas que se encuentran inmovilizadas por causa del temor. Ese no es el espíritu que Dios quiere en nosotros. Vamos con la siguiente recomendación, que se encuentra en el versículo 8, dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Vamos por parte. Aquí dice la tercera recomendación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, es: no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences de dar testimonio del Señor, tampoco te avergüences de mí, dice el apóstol Pablo. Y aquí hay algo también muy, muy importante, porque en los tiempos que estamos viviendo hoy, ciertamente hay personas que no nos han dejado bien parados, ciertamente hay personas que han hecho noticia y que no son personas que han bendecido la obra del Señor, no son personas que han dejado un buen testimonio, no son personas que hayan edificado a alguien, sino que más bien hacen noticia por lo malo, por lo negativo. Entonces el prestigio, la publicidad, si lo podemos decir de alguna manera, de algunos compañeros nuestros, si lo podemos decir compañeros, no ha sido buena, pero eso no debe llevarnos a nosotros a avergonzarnos del mensaje de Cristo. No podemos avergonzarnos, nos podemos avergonzar de las malas acciones que muchas veces algunos pseudo representantes de la cristiandad dejan en la sociedad, pero nunca debemos avergonzarnos de Cristo, nunca debemos avergonzarnos del mensaje que nuestro Señor nos dejó para compartir. Por más que sea poco popular, por más que quizás en algunos momentos no encaje con un pensamiento de nuestra sociedad actual. El apóstol Pablo lo va a decir también en Romanos: no te amoldes al mundo actual, no te amoldes al pensamiento de la época, porque a veces tenemos esa tendencia a acomodarnos a lo que esta época piensa. Y nos olvidamos de que debemos permanecer fieles a los principios que están establecidos en la palabra. Esto tiene que ser siempre en amor. Y por eso es que muchas personas nos dejan mal. Porque cuando nosotros queremos imponer los principios bíblicos que tan bien hacen a la sociedad, pero lo hacemos a través del odio, lo hacemos a través de algún tipo de violencia, sin duda que no edifica, sin duda que no es bien recibido. Entonces usted y yo también debemos aprender de que los principios de Dios no se imponen, sino que se comparten. Y cuando nosotros entendamos eso, nuestros principios que están establecidos en la palabra no van a parecer violentos, porque los principios que están en la palabra buscan el bien para el hombre, buscan el bien para la sociedad. Pero el que haya malos ejemplos no significa que usted y yo tenemos que avergonzarnos del Evangelio, avergonzarnos de nuestro Señor.
o avergonzarnos de nuestros líderes. Porque nuestros líderes quizás hoy los miramos con los lentes actuales y a lo mejor en una mirada retrospectiva más de alguno de ellos puede haber cometido algún error. ¿Y quién no? ¿Y quién no los ha cometido? Pero muchas veces somos buenos para juzgar. Somos buenos para juzgar quizás el error de otro. Y somos buenos para juzgar la historia del error. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil juzgar con los lentes de hoy situaciones que quizás se dieron muchos años atrás. El Señor no nos ha llamado para juzgar a otros, a nuestros hermanos, a los líderes. Más bien debemos entender y agradecer de que quizás en hombros de personas a lo mejor con poca formación, pero que nos trajeron el mensaje del Evangelio. Y eso transformó nuestras vidas. Y eso transformó la historia de nuestra vida, la historia de nuestra familia. Y en eso es lo que tú tienes que detenerte. Y si algún error se ha cometido, si algún error ha cometido tu pastor, si algún error he cometido yo, no es para que tú hagas un festín en tu casa hablando de tu pastor, sino es para que tú aprendas y puedas corregir en lo que viene en la historia. Porque esta historia es larga y esta historia la seguirán escribiendo otros. Y cada generación tiene que crecer, cada generación tiene que avanzar y cada generación tiene que predicar el mensaje y nunca avergonzarse de él. No te avergüences. ¿Te estás avergonzando de decir que eres cristiano? Lo que pasa, pastor, es que en las redes sociales se habla tanto de los pseudo pastores. ¿Pero tú tienes un pseudo pastor? ¿O estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Por qué te avergüenzas de tu pastor? Si el que ha dado un mal ejemplo son otros líderes, no tu pastor. No te avergüences de aquellos que te trajeron el Evangelio. No te avergüences de aquellos que te predicaron la palabra del Señor. Tampoco, mucho menos, te avergüences de hablar de Cristo, porque ese siempre será un mensaje necesario y contingente en cualquier época, aunque quizás cada vez es menos popular, pero eso no significa que no sea contingente. Así que no te avergüences del Evangelio. Vamos con la última recomendación. Y esta última recomendación del apóstol Pablo es la recomendación que nadie quiere escuchar. Porque en el mismo versículo 8 va a decir, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Me encantaría a mí decir a través de esta palabra, sabes que el Señor te va a librar de las aflicciones. No vas a vivir tiempos difíciles, no vas a pasar escasez, no vas a pasar enfermedad, pero lamentablemente esa no es la realidad. Y el apóstol Pablo entiende esto. Y el apóstol Pablo se lo enseña a su hijo espiritual y le dice a Timoteo, Timoteo, no queda de otra. No le hagas el quite a las adversidades, no le hagas el quite a los sufrimientos, porque en la vida misma hay sufrimientos. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que vamos a estar libres de sufrimientos en esta vida? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios en esencia, murió colgando de una cruz. Claro que el Señor Jesucristo lo resucitó al tercer día, pero fue vituperado, fue escupido, se burlaron de él mientras colgaba de la cruz, fue víctima de engaño, de traición. El mismo apóstol Pablo también vivió sus experiencias en cierta ocasión, vivió un destierro, cárcel. Aquí mismo el apóstol Pablo menciona que él está preso. El destierro, una vez, y lo va a relatar él mismo, lo dieron por muerto. No sabemos si murió y resucitó o simplemente estaba tan mal, pero después se levantó y se fue. Y el apóstol Pablo, perdóneme la expresión, no le dora la píldora a Timoteo. No le dice este es un camino de rosas, sino que le dice la verdad. Y la verdad, hermano querido, es que en este trayecto, aunque estemos con Cristo, van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos en los que vamos a sufrir. Van a haber momentos en que vamos a sufrir la traición, el menosprecio. Van a haber momentos en que nuestro cuerpo también va a sufrir. Conversaba con una pastora hoy que viene recién saliendo del COVID y ella me decía, yo me sentía fuerte. Iba con las personas que estaban con COVID, las abrazaba, lloraba y nunca me contagié.
Y llegó el día en que me contagié. Y dijo, y sufrí tanto. Y ella se cuestionaba. ¿Y por qué no? No estamos libres. No estamos libres. El apóstol Pablo le dice la pura. Le dice la verdad a Pablo. Van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos en que tocará sufrir. No le hagas el quite. Por eso el apóstol Pablo le dice, sufre. No es que sea masoquista, sino que él le va a decir que hay momentos en que hay que sufrir. Y eso es inevitable. Eso nos va a pasar a todos. Nos va a pasar con Cristo o sin Cristo. Pero créame que con Cristo es mucho mejor. Lo que nos toque pasar en la vida con Cristo es mucho mejor. Esa pérdida que sufrimos con Cristo es mucho mejor. Ese momento familiar difícil que vivimos con Cristo es mucho mejor. Por eso el apóstol Pablo quizás le está diciendo, sé fiel, aunque vas a sufrir, pero con Cristo es mucho mejor. Déjeme decirle eso también a usted, hermano. Sea fiel. Me encantaría decirle que no va a sufrir, pero sí, van a haber tiempos difíciles, van a haber tiempos de sufrimiento, pero sea fiel. ¿Sabe por qué? Porque con Cristo es mucho mejor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que esta palabra quede ahí, que quedemos masticándola, saboreándola y que podamos siempre permanecer fieles a pesar de las circunstancias.